Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Bienvenido una vez más al canal Griego Apologético Didáctico, un canal para usted, hermano testigo de Jehová, que pueda defender su fe de los falsos herejes, de los falsos detractores y enemigos de nuestra organización de los testigos de Jehová, enemigos del esclavo fiel y discreto de Jehová y de Jesús. Hoy le traigo un video muy interesante que voy a compartir con ustedes y de esta manera ustedes van a aprender, van a profundizar en la palabra de Dios con respecto al texto que ustedes están mirando en pantalla. Colosenses capítulo 1, versículo 15, un texto muy discutido, muy analizado, muy profundizado, de manera exegética, hermenéuticamente y morfosintácticamente, que tiene que ver con el griego koiné. Colosenses 1:15 es un texto muy discutible entre los testigos de Jehová, que somos monoteístas, somos antitrinitarios, y la esfera de la cristiandad. Estoy incluyendo la Iglesia Católica y las iglesias protestantes que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que tienen la misma naturaleza, esencia y sustancia. Todo eso es falso. Sabemos que es falso porque la Biblia no enseña tal teología, no enseña tal información. No hay ningún texto de la Biblia que sostenga que existan estas tres personas en un Dios ontológico, en el ser ontológico de Dios. Entonces, para analizar Colosenses capítulo 1, versículo 15, vamos a analizar 9 puntos muy importantes en este análisis que vamos a hacer. Y también vamos a utilizar siempre la interlineal de la cristiandad, la interlineal griego-español, logos logo, de Tischendorf, que es una interlineal que no tiene el número Strong y te dice el caso, número y los tiempos verbales. También te dice cuál es el significado semántico de un término o de un vocablo, tanto en hebreo como en griego. Quisiera presentar la primera lámina, el punto número 1 de Colosenses 1:15. Antes de pasar al punto número 1, quisiera leer en la Biblia el texto de Colosenses 1:15. En cualquier traducción usted lo puede leer, en la traducción de Nuevo Mundo, la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la versión internacional, cualquier traducción bíblica de la cristiandad. El texto dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí hay tres palabras importantes que vamos a analizar en el texto griego. Y estamos hablando del adjetivo primogénito, estamos hablando del adjetivo toda, de toda, y la palabra imagen. Vuelvo y repito, ¿cuáles son las tres palabras importantes que vamos a analizar y que tenemos que tener en cuenta? Imagen, de toda y primogénito. Entonces, el primer punto número 1 que debe tener un testigo de Jehová a la hora de discutir el tema, si Cristo es parte de la creación y si primogénito implica el primero que nace del grupo, tenemos que tener en cuenta la morfosintaxis griega de todo el texto, incluyendo la palabra imagen, que en griego es eikon, incluyendo la palabra de toda, que es paxes, que es un adjetivo en griego, y la palabra protótocos, que es un adjetivo de caso nominativo. Es un adjetivo nominativo masculino singular, primogénito. Y también vamos a analizar que la palabra primogénito es una palabra polisémica que tiene dos significados en sí. Entonces, el punto número 1 dice de esta manera que todo primogénito, protótocos, que es la palabra para primogénito en griego koiné, sea prominente
o nacido es creado, tanto celestial, animal y humano. ¿Ok? Vuelvo y repito. Quizás sea abrumador para un testigo de Jehová o para cualquier persona que va a mirar este video. Es un poco difícil de entender, pero si eh, desmenuzamos bien este argumento, el punto número uno, lo van a entender mejor. O sea, cuando en la Biblia aparece el término primogénito, debemos tener en cuenta que la palabra primogénito significa prominente, en algunos casos, aislado, y también significa el primero que nace de la matriz. Pero todo primogénito en la Biblia, en todos los casos que aparece la palabra primogénito tiene un punto de partida hacia adelante. Y en todos estos puntos, hasta el punto número 9, lo vamos a analizar. Entonces, todo primogénito o todo protótocos, sea prominente o nacido, es creado. Hay un nacimiento, hay un principio, hay un origen, tanto celestial, animal y humano. Es creado. Ese es el punto número uno que debemos tener en cuenta. O sea, cuando usted esté hablando con un pastor, esté hablando con un seminarista, esté hablando con un teólogo, con un apologista de la cristiandad, usted debe sacar este argumento, que todo primogénito, sea prominente o nacido, es creado, tiene un comienzo, tiene un origen, tiene un principio, tanto celestial, animal y humano. Punto número uno, importante. Vamos a pasar al punto número dos. El punto número dos también es importante. ¿Cuál es la razón? Bueno, el punto número dos dice que todo primogénito, protótocos, no es parte, o sea, es parte, ahí me equivoqué, es parte de un grupo. Ahí me equivoqué, disculpen. Es parte de un grupo, sea celestial, animal y humano. O sea, todo primogénito es parte de un grupo. Ahora, los trinitarios tienen que probar que primogénito no es parte de un grupo, se exceptúa del grupo. ¿Existirá algún caso, algún texto de la Biblia donde primogénito se excluye del grupo de los que son creados? No existe ningún texto. Ningún trinitario, ningún gramático, ni mucho menos Daniel Guala, este libro que ustedes pueden ver aquí, este libro falso, corrupto, que manipula la teología, manipula la gramática griega, el significado semántico. Aquí Daniel Guala trata de evadir Colosenses 1.15. Y en Colosenses 1.15, en la página 56 de este libro, dice Daniel Guala que lo incluye en un genitivo de subordinación. Después vamos a pasar a otro punto, que es el genitivo partitivo. Pero Daniel Guala, en su libro Gramática griega por Daniel Steffen, en la página 56, dice que Colosenses 1.15 se está hablando de un genitivo de subordinación. ¿Qué cosa es un genitivo de subordinación? Bueno, él escribe que el genitivo de subordinación expresa algo que está subordinado al dominio del sustantivo descrito. O sea, la traducción debe permitir algo que exprese subordinación sobre, y el sustantivo descrito expresa un dominio, reino o autoridad. Él dice que en Colosenses 1.15, lo que implica en Colosenses 1.15 la morfosintaxis griega es un genitivo de subordinación, que la creación está subordinada a Cristo. Por tanto, además, Cristo se exceptúa de la creación. Y si Cristo se exceptúa de la creación, es atemporal. O sea, primogénito es atemporal, eterno. No tuvo un principio. Pero hay que probar realmente si
primogénito es atemporal o temporal. Nosotros los testigos de Jehová entendemos que la palabra protótocos que aparece en Colosenses 1:15 es temporal, no atemporal. Cuando decimos temporal es que hay un punto de partida y que está sujeto al tiempo y espacio. Cristo está sujeto al tiempo y espacio. Cristo fue creado en el tiempo y espacio, no fuera del tiempo y espacio. Entonces, el punto número 2 es que todo primogénito, todo protótocos, es parte de un grupo, sea celestial, animal y humano. ¿Ok? Y que Cristo no está, o sea, la creación no está subordinado a Cristo. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, aparecen varios textos, ¿ok? Como el primer punto que estuvimos mirando, el punto número 1, decía que todo primogénito que sea prominente o nacido es creado, tiene un comienzo. Por ejemplo, si vamos a Éxodo 22:29, no es necesario, Daxon, que pongas el interlineal, yo solamente voy a parafrasear los textos. En Éxodo 22:29 dice, habla del primogénito de los hijos de Israel, pero los hijos de Israel son creados, porque cuando vamos a Deuteronomio 32, dice la Biblia que yo te creé como nación. Entonces todo ser humano es creado, pero ahí es primogénito, llama a la nación de Israel primogénito. Pero también primogénito significa la prominencia, porque los israelitas era el pueblo escogido de Dios, aparte de las naciones paganas. Pero el pueblo de Dios fue creado, no era eterno. Así que primogénito ahí implica un comienzo en el tiempo. Si vamos a Génesis 25:13, habla del primogénito de Ismael. Ismael fue creado, fue hecho. Ismael no era eterno. Ahí es protótocos en la Septuaginta griega. Si vamos a Génesis 35:23, habla del primogénito de Jacob. Si vamos a Génesis 38:6, habla del primogénito de Er. Si vamos a Génesis 38:7, habla del primogénito de Judá. Si vamos a Génesis 46:8, habla del primogénito de Jacob. Éxodo 6:14 habla del primogénito de Israel. Éxodo 11:5 habla del primogénito en la tierra de Egipto. El primogénito de Faraón. En Éxodo 11:5. Los hijos de Faraón fueron creados o engendrados. Tuvo un nacimiento. Cuando vamos a Éxodo 13:13, habla del primogénito de los animales. El primogénito del asno. Ahí es protótocos, en griego, en la Septuaginta. En Éxodo 13:15, el contexto habla del primogénito de las bestias. El primogénito de las bestias, pero los animales tienen un principio. Y sucesivamente, todas las veces que aparece la palabra protótocos, tanto en la Septuaginta griega como en el Nuevo Testamento, aunque la persona tenga preeminencia, tenga autoridad, todo primogénito tiene un principio. Los trinitarios me tienen que demostrar a mí, tienen que refutar este video buscando un texto donde primogénito sea atemporal y donde primogénito se exceptúa del grupo de los que son creados o del grupo de las criaturas. Entonces, punto número 2, todo primogénito es parte de un grupo, sea celestial, animal y humano. Vamos a pasar al punto número 3. El punto número 3 también es importante. Todos los puntos que voy a presentar aquí son importantes para un análisis hermenéutico y determinar realmente dónde está la apostasía, dónde está la falsa doctrina, la falsa enseñanza trinitaria, donde ellos dicen que primogénito implica que la creación está subordinada a Cristo. Y si la creación está subordinada a Cristo, Cristo no es creado. Cristo se exceptúa de los que son creados. Eso es falso. Es una herejía satánica. El punto número 3 dice que el primogénito no es eterno, no es atemporal. Ya había explicado algo sobre eso. O sea, para que el primogénito sea la preeminencia y que Cristo no es creado, hay que demostrar con otros textos aislados donde protótocos aparezca en otras cartas de Pablo
o en los evangelios o en la Septuaginta griega que sea atemporal, que sea eterno. No existe un solo caso donde el primogénito sea atemporal. No existe. Y si existe, me gustaría que me lo demuestren. Porque yo rastreé todas las veces donde aparece la palabra primogénito en la Septuaginta griega, en el Nuevo Testamento, y no existe ni un solo caso donde el adjetivo nominativo singular masculino, protótocos, primogénito, sea atemporal. No existe. Punto número 4. Vamos al punto número 4. El punto número 4 dice de esta manera: el adjetivo primogénito no se le aplica al Padre ni al Espíritu Santo. Ojo con este detalle. Este punto número 4 es primordial para destruir la falsa enseñanza que Cristo no es creado en Colosenses 1:15. No se le aplica al Espíritu Santo. A mí me gustaría que algún trinitario me muestre que el término protótocos se le aplique de una manera explícita al Padre y al Espíritu Santo. Si ellos creen en la Santísima Trinidad y que en la Santísima Trinidad el dogma de la Santa Trinidad, como dicen ellos, o la falsa Trinidad, enseña que hay tres personas divinas de la misma sustancia, esencia y naturaleza, y que son coiguales en título, entonces también el Espíritu Santo y el Padre tienen que ser primogénitos. Porque si el Padre y el Hijo no se le aplica de una manera explícita, directa, concreta, como un referente directo, protótocos, como el prominente, entonces hay una clase de prominencia. O sea, Cristo está por encima del Padre y está por encima de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Dónde aparece la palabra primogénito aplicado al Padre y al Espíritu Santo? Si la enseñanza trinitaria enseña que tienen que ser coiguales en título, y para los trinitarios primogénito significa un título de preeminencia, que Cristo es el prominente de la creación, que es el que tiene el derecho, es el autor de la vida, el autor de la creación, el que le dio principio, origen a todas las cosas. Entonces al menos tiene que aparecer el término protótocos aplicado al Espíritu Santo y al Padre. Pero ¿por qué no se le aplica el adjetivo primogénito al Espíritu Santo y al Padre? ¿Cuál es la razón? Porque primogénito en Colosenses 1:15 no tiene la idea de prominencia, tiene la idea del primero que nace, el primero que inicia de la matriz. Por eso es que el Padre no es creado ni el Espíritu Santo es creado, porque el Espíritu Santo es parte de Dios. Es la energía, la fuerza activa, el poder que emana de Dios. Como el Espíritu Santo siempre ha estado, pertenece al Padre, y como el Padre es de tiempo indefinido, dice el Salmo 92, no puede ser primogénito, porque el Padre y el Espíritu Santo no pueden ser creados, ni mucho menos tener un inicio. Por eso es que el primogénito es aplicado exclusivamente a Cristo, no al Padre ni al Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí, no sé, Dalson, ¿quieres en los 4 puntos que has podido interpretar, que has podido aprender, que has podido, o sea, cómo tú utilizarías estos 4 puntos para refutar a un pastor, a un diácono, a un líder que está aferrado de que Cristo es el creador y que Cristo es el prominente de la creación, que Cristo no es creado en Colosenses 1:15? Simplemente con la definición y el significado de la palabra primogénito lo dice todo. Exactamente. Realmente lo dice todo. Y eso, buscándolo en el diccionario de la Real Academia Española, con eso hasta se puede refutar que realmente Jesucristo no es eterno, fue creado. Entonces, el término protótocos es atemporal o temporal.
Es Acuérdate que temporal. es temporal. Y si es temporal, no puede ser eterno, ¿verdad? Exacto, no puede ser eterno. Fíjate que todos los casos que aparece el término primogénito en la Biblia, los que yo mencioné, son temporales. Todos son temporales. Si primogénito se le aplica a la nación de Israel, es que la nación de Israel no existía. Dios la creó mediante Adán. Fue el primer ser humano que creó Jehová directamente. Directamente como ser humano. Fue el primer ser humano y después vino Eva. Y de ahí es donde sale la palabra primogénito, es el primero que nace de la matriz. Es el primer parido, el dado a luz, el primer engendrado. Ese es el significado que tienen los léxicos trinitarios, los léxicos que utilizan los trinitarios. No sé si Laura quería decir algo al respecto. No, 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 nada. Ok. Entonces, como pudimos ver aquí, hasta ahora primogénito se le aplica a Cristo, no al Padre ni al Espíritu Santo, porque el Padre y el Espíritu Santo no son nacidos, no tienen inicio. Segundo, primogénito es temporal, no atemporal. ¿Ok? Tercero, primogénito pertenece a un grupo, no se exceptúa del grupo, no está aislado del grupo, no está lejos del grupo, siempre está atado a un grupo, sea animal, celestial y humano. A mí me gustaría que pongas el logo Caslogo para analizar dos textos importantes. Vamos a analizar Colosenses 1.15, después vamos a pasar a Romanos 8.29 y después vamos a pasar a Apocalipsis 1.5. Primeramente, en Colosenses 1.15, Reina Valera de 1960, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si puedes enseñar ahí, señalar protótocos en verde, muy bien. Ahora, según protótocos, abajo en amarillo, vamos a ver qué cosa es. Es un adjetivo nominativo, singular masculino, superlativo. ¿Ok? Pero si vamos a la concordancia, el significado semántico 4416, vamos a ver qué significa. Vamos a ver cuál es la definición que da el Strong. En el Strong, en definición, dice primogénito, por lo general, como sustantivo, literal o figuradamente. Primogénito. Pero vamos a ver algo curioso. En la derivación, en el segundo recuadro azul, hay un número que dice 4413. Pínchalo. Protos. Significa el primero en tiempo. ¡Wow! Lugar, orden, importancia. Y en la definición de la Reina Valera, noble, primero, primeramente, principal, influyente y mejor. Vamos a explicar algo aquí. Dice que protos, porque la palabra protótocos es una palabra polisémica y después lo vamos a ver en el punto que nos corresponde. Proto significa, dice en la definición, el primero en tiempo. Tiempo, temporal, en tiempo, no atemporal. Vamos a suponer que el primogénito en Colosenses 1.15 no implique que Cristo tuvo un comienzo o que fue creado, tuvo un origen. Pero sin embargo, hay un problema aquí. Porque si primogénito implica el primero, el principal, el influyente, el mejor, como lo define la Reina Valera, la palabra protos sigue teniendo un comienzo, sigue teniendo un inicio, sigue teniendo un punto de partida. Ahora, volviendo, vamos a retroceder de nuevo a Colosenses 1 y vamos, ajá, déjalo ahí. Vamos ahora al 40, a ver, no, retrocede. Ajá, retrocede. Ajá, pincha ahora el 5088. No, no, no. Vamos a pincha el electrón nuevamente, 4416, primogénito. Ya vimos el 4413, ahora vamos a ver el 5088. Vamos a ver la otra moneda, la otra cara de la moneda. Ya vimos proto. Ahora vamos a ver ticto.
Tito viene de tocos. Prototocos. Vamos a analizar el tocos. Según derivación, forma fortificada del primitivo teco, que se usa solo como alterno en ciertos tiempos. Definición: producir de semilla como una madre, una planta, la tierra, literalmente o figuradamente. Dalson, no sé qué entiendes ahí sobre la palabra ticto, 5088, en la definición. ¿Ves algo extraño ahí? ¿Ves algo importante, interesante? Así es. Por ejemplo, en la definición donde dice producir de semilla, está dando a Ujú. entender que hay un inicio, un origen de una cosa a otra. Exactamente. Dice como una madre, una planta. La planta no es eterna, la planta germina mediante una semilla, ¿verdad? Entonces, la palabra tocos es temporal, no atemporal. Increíble. La palabra protos es temporal también, no es atemporal. Y la palabra tocos es temporal también, no atemporal. Pero si ellos dicen que la palabra protos es atemporal, lo refuta el segundo significado de tocos. Porque tocos sí está diciendo que no es atemporal, es temporal. Porque hay un inicio, un punto de partida. Está hablando de una producción, de una semilla que nace, germina y sale una planta. ¿Ok? Entonces, primogénito, en todos los casos que aparece en la Biblia, es temporal, no atemporal. Entonces, el término tocos está indicando que hay un punto de partida en el tiempo. O sea, Cristo está sujeto al tiempo, tiempo y espacio. Cristo pertenece al tiempo temporal, no atemporal. Cristo se incluye en la creación. ¿Ok? Entonces, Aparte hay un alumbramiento, como lo dice la última definición, hey, dar a dar a luz, luz, nacer, nacer. nacer. Exactamente. Aunque la Biblia hable de Ismael, de Isaac como primogénito, de David, eso no significa nada. Porque esos son los textos que utilizan ellos para respaldar de que Cristo no tuvo un principio, no fue creado. Pero todo primogénito que sea preeminente es nacido. Aunque tenga autoridad, es nacido. Por eso es que el Padre no se le aplica el término primogénito, porque el Padre es atemporal. El Espíritu Santo es atemporal, no temporal. A diferencia, el Hijo sí es temporal, el Padre es atemporal y el Espíritu Santo es atemporal. Vamos a volver nuevamente a Colosenses 1:15. Ok, entonces vimos ahí. Vamos a ver ahora un caso muy excepcional donde protótocos significa que pertenece, es perteneciente. Vamos a ver, por ejemplo, el texto de, vamos a ver el texto de Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29, que habla de Cristo, el 8:29. Vamos a ver algo interesante aquí. Muy bien, puedes subir un poquito el texto para ver la parte de abajo, la parte del griego. Ay. Romanos 8:29, en la Reina Valera del 60, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de Cristo, de Jesucristo. Para que Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que Cristo no se exentúa de los hermanos. Cristo pertenece al grupo. O sea, que primogénito pertenece siempre a un grupo. ¿Cuál es el grupo? Los hermanos. Aquí aparece en el griego prototokon en polois adelphois. Ahí está. Primogénito
en muchos hermanos o entre muchos hermanos. Pertenece al grupo. Cristo no se exceptúa del grupo de sus hermanos celestiales. ¿Ok? Entonces tiene que haber un texto. Los trinitarios tienen que demostrar un texto donde esté aislado primogénito del grupo. No sé si entiendes, Jackson. Sí, claro, aquí está bien explicado porque en este versículo dice, para que él sea el primogénito entre muchos, está dando a entender que forma y parte de ese grupo, no se exceptúa del grupo. Ujú. Exacto, exacto. No sé si Laura que quiere decir algo con respecto a esto. No. No, muy bien. Entonces, lo que dice Daniel Wallace en la página 56 es un disparate. Aquí está, la página 56, donde dice que Cristo en Colosenses 1:15, lo que hay un genitivo de subordinación. O sea, que la creación está subordinada a Cristo. En ningún momento Colosenses 1:15 dice eso. Vamos a pasar a la lámina número 5. Muy bien. Punto número 5. El adjetivo primogénito, protótocos, significa polisémicamente lo que habíamos hablado, ¿no? Noble, protos, noble, primero, primeramente, principal, influyente, mejor. Y ticto significa engendrar, dar a luz y nacer. Engendrar, dar a luz y nacer. Si Cristo es Dios y es todopoderoso, ¿cómo Dios fue dado a luz? ¿Cómo Dios nació? ¿Ok? Hay algo incoherente ahí, hay una contradicción, hay un paradojismo ahí. Si protos significa el noble, el primero, el principal, el influyente, ¿qué pasa entonces con Tito? ¿Dónde dejamos a Tito? ¿Borramos a Tito de los léxicos, de un diccionario griego español? ¿Lo excluimos? ¿Lo tachamos? No, está diciendo claramente ahí que Cristo tuvo un comienzo y es lo que estaba explicando mi a priori anteriormente, el significado polisémico de la palabra protótocos. Es una palabra polisémica que tiene dos significados en sí, este adjetivo. Punto número 6. El punto número 6 dice que la traducción bíblica Nueva Biblia Española traduce nacido ante toda criatura. ¡Wow! Aquí los trinitarios se meten en un grave problema, porque esta traducción es trinitaria. Esta traducción no es hecha por la Watchtower. Esta traducción no es hecha por un comité de testigos de Jehová. Esta traducción es de la cristiandad, es católica, es ecuménica. Y muchos protestantes utilizan la traducción, la Nueva Biblia Española. Es una Biblia muy reconocida en el ámbito de la crítica textual y lo que tiene que ver con la exégesis bíblica. O sea, muchos traductólogos, muchos seminaristas, muchos teólogos reconocen esta traducción como una traducción valiosa y erudita. Pero como el prejuicio es tan grande, la ceguera es tan grande y la influencia satánica es muy grande en ellos dicen que es una mala traducción. ¿Por qué es una mala traducción? Porque no les conviene en Colosenses 1:15. Porque en Colosenses 1:15 los traductores que hicieron esta traducción tradujeron protótocos primogénitos por nacido. Nacido antes. Horrible. Fíjense que así mismo lo traduce la Biblia, la Nueva Biblia Española. Nacido antes. ¿Qué opinas de esto, Adson? Que solitos se están ahorcando cuando leen y utilizan esta versión bíblica. Se los está refutando y es claramente explícito que se traduce nacido antes de toda criatura en esta expresión que utiliza En- esta versión. Está diciendo que Cristo tuvo un principio, que fue creado.
Aunque la palabra creado no aparezca de manera explícita, está implícito, porque ya al traducir primogénito por nacido, antes ya hay un punto de partida en el tiempo. Cristo es temporal, primogénito es temporal, no atemporal, nacido ante toda criatura. Así que si Cristo es nacido ante toda criatura, Cristo es criatura, porque pertenece al grupo de las criaturas. ¿Entiendes? O sea, Cristo fue la primera criatura que Dios hizo, que Dios creó. Está diciendo, nacido ante toda criatura. La primerita criatura que Dios creó, directamente sin ningún intermediario. Porque todas las demás criaturas la hicieron entre el Padre y el Hijo. Pero directamente el Padre, Jehová de los ejércitos, creó directamente a Cristo sin ningún ayudante, sin ningún medio. Después Cristo fue el medio, el instrumento, como analizamos la vez pasada en el video de Colosenses 1:16, creó directamente a Cristo. Y después Cristo hizo las demás cosas, como las criaturas, los animales, los ángeles y los seres humanos. Entonces, Frank, el punto no... Sí, dime. ¿les puedes decir al público en general, les puedes recordar la cita bíblica para que las personas que no estén muy familiarizados con este tema? Colosenses 1:15. Exacto. Colosenses 1:15, la Nueva Biblia Española, traduce nacido ante toda criatura. En vez de traducir el primogénito de toda la creación, lo traduce al español del griego, nacido ante toda criatura. En griego es prototokos paxes tiseo. Prototokos paxes tiseo. Prototokos es un adjetivo nominativo que es traducido por primogénito. Paxes es otro adjetivo y tiseo es un sustantivo. Creación. Pero cometieron el disparate, cometieron el horror tan salvaje estos traductores que hicieron la Nueva Biblia Española, que tradujeron primogénito por nacido antes. Nacido antes. Cristo es parte del tiempo. Cristo es temporal. Cristo está sujeto al tiempo. Cristo no está fuera del tiempo. Vamos a pasar al punto número 7. Viene el punto más importante del texto de Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15, la expresión griega prototokos paxes tiseo, la palabra paxes, ese adjetivo paxes, y eso lo vamos a ver ahora cuando pongamos el logo caslogo nuevamente en Colosenses 1:15, dice, ojo con esto, atiendan bien, abran bien los oídos, que este es un argumento para un testigo de Jehová muy fulminante, muy destructivo para un trinitario. En Colosenses 1:15, en el griego, en la morfosintaxis griega, la palabra paxe es un genitivo partitivo, es un adjetivo genitivo, pero que hace función de partitivo. Genitivo partitivo. Vamos a ver lo que dice Daniel Wallace. Vamos a ver, en el caso del genitivo partitivo, voy a leer un detalle que pone aquí Daniel Wallace sobre el genitivo partitivo en la página 45, pero vamos a leer primeramente la lámina. ¿Qué dice la lámina? Genitivo partitivo, que es parte de, y ahí pone ahí pongo la referencia 84-86 del libro de Daniel Wallace. El sustantivo en genitivo implica la totalidad de la cual el sustantivo descrito es una parte, o sea, de algo. La traducción puede ser que es parte de, y el sustantivo descrito implica que es una porción o parte de una totalidad. Algunos de los fariseos y uno de ustedes. Pone el ejemplo Daniel Wallace. Entonces, en la página 45 de este falso libro, aquí pone el genitivo partitivo, en la página 45. ¿Ok? Y Daniel Wallace dice en su escrito, en la página 45, el genitivo partitivo es similar al genitivo de posesión cuando la cosa es poseída
poseída o es parte de un cuerpo. Y pone, por ejemplo, la cola del perro es posesión. El parachoque del carro es partitivo. La diferencia es que el perro es un animal, mientras que el carro es un objeto inanimado. En otras palabras, para poseer una cosa, el genitivo debe ser una persona o cosa animada, que puede ser el dueño del sustantivo poseído de posesión. Si el genitivo es inanimado, no puede ser el dueño, sino que expresa la totalidad del cual el sustantivo descrito es parte partitivo. A veces el genitivo partitivo está solo y el sustantivo descrito está implícito. O sea que Daniel Gual aquí se mete un tiro en el pie. Porque vamos ahora a Colosenses, vamos a quitar la lámina, vamos a Colosenses 1.15 para explicar algo aquí más despacio, más significativo y vamos a analizar el texto con lupa. Colosenses 1.15. Si puedes poner Colosenses 1.15, está Romanos 8.29. Ok. 1.15. Bueno, en Colosenses 1.15 vamos a analizar algo muy importante. Aquí ustedes pueden ver las letras en verde, o sea, las letras en azul en los números es el significado semántico del vocablo o el término griego. El color verde es para que ustedes vean cómo está la gramática, cómo se escribe la gramática en el griego koiné. El amarillo es para proyectar si es un verbo, un artículo, un pronombre. Y el color rojo es el significado al español. Entonces, ustedes van a ver ahí al final tres palabras griegas. Las tres últimas palabras griegas dice protótocos, paxes, tixeo. Vamos a analizar la palabra paxes que aparece ahí, Daxon. Paxes. No, ese es protótocos, paxes. Ahí, paxes, paxes. La otra, la siguiente. Paxes. Muy bien, viene de paz. Paxes, si puedes señalar el amarillo, color amarillo, es un adjetivo genitivo singular femenino. Pero está en caso genitivo. El caso genitivo que se está proyectando en Colosenses 1.15 es partitivo, no es subordinación. Ese genitivo no es subordinación, es partitivo. O sea, Cristo pertenece a la creación, es parte de la creación. Porque Daniel Guala en la página 45, a priori, dice que el sustantivo en genitivo implica la totalidad del cual el sustantivo descrito es una parte. En este caso, el adjetivo implica la totalidad o es parte. ¿Ok? Es parte de algo. Está diciendo que el genitivo descrito implica una porción o parte de una totalidad. ¿Cuál es la totalidad? La palabra tixeos, que viene ahí. La última palabra, tixeo, ¿la puedes señalar? Tixeo viene de tías. Tixeo, el amarillo lo puedes señalar ahí, el amarillo abajo, es un sustantivo genitivo singular femenino. O sea, Cristo pertenece a la esfera de tixeos. Tixeo es la totalidad de todas las cosas creadas. Y Paxe está introduciendo a protótocos, Paxe, pon Paxe de nuevo, la antepenúltima palabra, Paxe está introduciendo a protótocos, señala protótocos. Protótocos sale una flecha hacia Tixeo, que es la última, señala Tixeo. Ajá, protótocos está siendo introducido por Paxes hacia la esfera de la creación. Cristo pertenece, es parte de la creación, ¿ok? O es una porción del total de tixeos. Es como un dulce, un cake o un pastel que se pica un pedazo y una cuña, te pica la cuña y saca esa cuña. Esa cuña pertenece al dulce, al cake, al pastel, pertenece. Entonces, de manera simbólica, Cristo viene siendo ese pedazo, esa fragmentación, esa porción que pertenece
al cake, que pertenece al pastel. Cuando usted lo pica en varios pedazos para repartirlo a las demás personas. Es una parte de la creación. Entonces, paxes es un genitivo partitivo. Es un genitivo partitivo. Y aquí Daniel Wallace en la página 46 pone algunos ejemplos de partitivo. Dice, hay algunos sustantivos que son muy comunes como sustantivos descritos por genitivos partitivos. Y pone el caso de Lucas 19:8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. También utiliza Romanos 11:17. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahí hay un genitivo partitivo. Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos. Entre los santos es un genitivo partitivo. Apocalipsis 11:13, y cayó la 10ª parte de la ciudad. Ahí es un genitivo partitivo. Santiago 1:5, Santiago 1:18 y Santiago 3:3. Y pone otros ejemplos extra abajo, como Mateo 21:11, Marcos 2:16, Lucas 4:29, 8:44, Lucas 16:24, 18:11, Juan 2:1 y Judas 13. Habla de genitivo partitivo. Pero Daniel Wallace, como es un torcedor de la escritura, es un falso maestro, un pseudo maestro, dice que es un genitivo subordinación. Que la creación tixeos, que está ahí, ¿puedes señalar tixeos nuevamente? Ese tixeo está subordinado a protótocos. ¿Puedes marcar a protótocos? Ahí. O sea, tixeo está subordinado a protótocos. No, todo lo contrario. Protótocos está introduciendo en tixeos, que es una parte o una porción de la totalidad de tixeos, que es creación. Vamos a pasar al siguiente punto. Punto número 8. El término griego sustantivo eikon, que aparece en Colosenses 1:15, imagen, es temporal y no atemporal. El término imagen, que aparece en Colosenses 1:15, él es la imagen de Dios invisible, es temporal. Toda imagen es temporal, no atemporal. La palabra eikon nunca se le aplica ni al Padre ni al Espíritu Santo. La Biblia no dice que el Padre es la imagen del Hijo o que el Padre es la imagen del Espíritu Santo. Tampoco la Biblia dice que el Espíritu Santo es imagen del Hijo, imagen del Espíritu del Padre. Sin embargo, la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios. Si Cristo es la imagen de Dios, es una copia, es un parecido. Vamos a Colosenses 1:15 nuevamente. Al logo de Tichendo, el griego español, de interlineal. Vamos a ver la palabra imagen. Eikon. ¿Puedes pinchar el amarillo? Vamos a ver qué cosa es eikon. Eikon, no. Eikon es un sustantivo nominativo singular femenino. ¿Qué significa eikon? Vamos al numeral, vamos al significado. Numeral 1504. Eikon, la definición que da la gran concordancia, el léxico Strong, semejanza, parecido, es decir, literalmente estatua, perfil, figuradamente representación o semblanza. Y abajo, según la definición de la Reina Valera, semejanza de imagen, imagen. Vamos a traducir Colosenses 1:15 con la definición que da el Strong sobre el término, el sustantivo eikon femenino. Él es la semejanza del Dios invisible. Él es el parecido del Dios invisible. Él es el perfil o figura del Dios invisible. Mi pregunta es la siguiente. ¿Imagen significa atemporalidad? ¿Significa eternidad? ¿O imagen, eikon, implica un comienzo, un origen? Hay un punto de partida en el tiempo. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Temporal. Significa temporal. Temporal. Porque eikon, imagen, es una representación de algo.
¿Ok? Es como la sombra. Usted va caminando por la calle y el sol le está dando y usted está reflejando su cuerpo con una silueta negra, oscura, que es la sombra. La sombra está reflejando la imagen de usted. Cristo es la copia, Cristo es la semejanza, el parecido, es el perfil, la figura, la representación, la semblanza del Dios invisible. Si Cristo es la imagen, refleja la imagen como semejanza, parecido, perfil, representación, semblanza del Padre, no puede ser el Dios invisible. Y si Cristo no es el Dios invisible, no puede ser el Dios todopoderoso. Y si Cristo no puede ser el Dios todopoderoso, entonces Cristo es temporal, no atemporal. Cristo está sujeto al tiempo y espacio. Es creado, tiene un comienzo, es nacido. Entonces, eikon en Colosenses 1:15 implica temporalidad, no atemporalidad. Así que eikon tiene un comienzo. Cristo como inicio es la imagen de Dios invisible. Entonces, si la Biblia traduce Colosenses 1:15 que Él es la semejanza o el parecido de Dios, no puede ser Dios, no puede ser el Dios invisible. ¿Ok? No sé si entiendes, Dalson, Laura. Quedó muy claro, Frank, con estas definiciones que vienen aquí en el Strong. Está más claro que el agua. Laura, ¿quería decir algo? Sí, completamente, pues está bien, bien enseñado, pues. Exactamente. Entonces quiere decir que imagen es una copia. Fíjense que la palabra icon, vamos a pasar al punto número 9. Creo que es el último punto. Muy bien. El punto número 9 dice, el término icon siempre implica un punto de partida, un origen, un comienzo en el tiempo. Pongo 3 ejemplos, punto número 1, 2 y 3. Punto número 1, origen de Adán, Génesis 1:26 y 9:6. Dice que Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y ahí es Eikon en la Septuaginta griega. El mismo Eikon que aparece en Colosenses 1:15, aplicado a Cristo. Entonces, Adán es la imagen de Dios. Fue hecho imagen de Dios. Pero Adán fue creado. Y si fue creado, la palabra Eikon implica comienzo. Punto número 2, origen de estatua de oro. Daniel 2:34 y 35. ¿Se acuerda de los 3 hebreos? Y de Daniel, que Nabucodonosor, el rey, erigió una estatua. Esa estatua fue construida, fue hecha para una oración. Ahí es Eikon en la Septuaginta griega. ¿Ok? Y eh, también está el ejemplo de 1 Corintios 15:49, que habla del origen de la criatura celestial. O sea, los 144,000 van a ser imagen de Dios, pero como nueva criatura. Tienen un comienzo también, un punto de partida. Y finalmente, el punto número 4, origen de Jesús. 2 Corintios 4:4 dice que es imagen de Dios. 2 Corintios 4. Primeramente, la parte A habla de Dios este siglo, que Satanás es el diablo, que él ha cegado el entendimiento. Pero tanto en 2 Corintios 4:4, la parte B habla de que Cristo es la imagen de Dios. Y Colosenses 1:15 lo reafirma más aún. Él es la imagen de Dios invisible. Así que estos 9 puntos que hemos analizado nos lleva la idea de que Cristo es el primogénito, no como prominente, no como aquel que se exceptúa la creación, que es atemporal. Cristo fue creado, tuvo un comienzo en el tiempo. Así que es necesario que ustedes copien todo lo que hemos analizado aquí en alguna agenda. Vean, si es posible, vean el video varias veces
para que ustedes puedan hacer una buena defensa según 1 Pedro 3:15. Así que, finalmente, Daxon, ¿qué te ha parecido lo que hemos analizado hasta aquí sobre Colosenses 1:15? Nuevamente, son argumentos de peso, son argumentos aplastantes para ciertas doctrinas completamente falsas que promueve la cristiandad y con eso, obviamente, muchos hermanos seguramente van a utilizar esta herramienta para cuando se encuentren con una persona que quiera, pues, minimizar la enseñanza bíblica verdadera, bueno, pues ellos lo puedan utilizar en contra de las enseñanzas falsas. La verdad es que estuvo muy bien explicado, Frank, muy buenos argumentos con el interlineal griego-español y esperamos que sea una herramienta muy útil para nuestros hermanos en el servicio del campo. Gracias, Dalson. Y Laura, ¿qué puedes decir al respecto? Sí, de que esta enseñanza pues tumba o destruye toda la farsa demoníaca que tienen todas estas religiones falsas. Y pues también nos ayudan a todos, ¿no? A razonar, no solamente a nosotros, sino también a las personas, a otras personas que están viendo el video en cuanto a lo Ujú. que es esta farsa, como lo es de que Jesucristo sea Dios. Muy bien, Gracias. entonces, Gracias por tu me- enseñanza. no, gracias a Jehová, principalmente, sin Jehová no somos nadie, que nos utiliza a nosotros como medios, ¿no? Para esclarecer la verdad. Y así que suscríbase al canal, Griego Apologético Didáctico, dele like al video y comparte el video. Comparte el video y que Jehová siempre nos tenga en cuenta en esta apologética. Así que pasen un feliz día y hasta luego en otro próximo video didáctico. Chao.